Intelectualidad y espiritualidad de Miguel Unamuno, por la autora Alicia Villar Ezcurra de la Universidad Pontífica de Comillas. Introducción. Miguel de Unamuno atendió a la multiplicidad de facetas del ser humano desde unas perspectivas que aún hoy nos puede dar que pensar. Su atención por el hombre de carne y hueso y su insistencia por rescatar al individuo concreto explica que la expresión en naturaleza humana no sea frecuente en sus escritos. Sin embargo, ahondó como pocos en las dimensiones del ser humano que posibilitan una vida más plena y exhortó a sus lectores a hacerse un alma. La extensión y variedad de su obra explica la diversidad de interpretaciones sobre su figura, y los estudios y biografías más recientes destacan su papel como intelectual y como vasco universal, un diálogo con los grandes autores modernos y contemporáneos, como Kant, Hegel, Marx, Schopenhauer, Kierkegaard o Nietzsche. Sin duda, Unamuno fue un intelectual comprometido con su propio tiempo y circunstancia, un espíritu independiente, un espíritu en movimiento, como decía de sí mismo, que siempre reivindicó la libertad hasta contradecirse a sí mismo. Sin menoscabo de su dimensión de intelectual, me gustaría destacar su atención preferente a la dimensión espiritual del hombre y su orientación a la creación y conquista del ideal por entender que posibilita una vida más plena. Ello le valió una especie de anarquismo espiritual. Me centraré en algunos de los escritos del periodo de 1897 a 1906, en una época en la que Unamuno se confrontó con el intelectualismo y el cientificismo por considerar que hay que ser dueño y no esclavo de la ciencia. 1. Su misión como escritor, despertar y desasosegar. Sensible a la crisis finisecular y al debate entre ilustración y romanticismo, desde su crisis de 1897, la relación ciencia-religión fue cobrando protagonismo en su pensamiento, en un momento en el que se enfrentaban dos posturas antagónicas, una ciencia convertida en cientificismo que despreciaba la religión y una religión que sospechaba de algunos avances científico-técnicos, en especial del darwinismo. Durante la primera década del siglo XX, el intelectual Unamuno se esforzó por distinguir la intelectualidad de la espiritualidad y criticó a aquellos que por pereza mental, cientificismo o superficialidad se apartan de las inquietudes del corazón. Sus escritos de aquellos años, de entre 1902 a 1906, defienden la autonomía de la ciencia, pero también se orientan a abrir un espacio para los valores propios de la espiritualidad, con la convicción que posibilita una vida más plena. En su artículo Renovación de enero de 1897, por tanto poco antes de su crisis de marzo de aquel mismo año, Unamuno exhortaba a vivir con fe en el ideal, pero siempre con sinceridad, con tolerancia y con misericordia. ¿Qué entiende por obra de misericordia? Inquietar al prójimo, despertar al dormido y sacudir al parado. Así es como quería romper esas capas de aluvión que el mundo deposita en torno a nuestro núcleo eterno, ahogan nuestro interior y nos hacen crecer de fuera adentro, en vez de dentro a afuera. En los años que seguirán a su crisis de marzo de 1897, se comprueba su preocupación por las cuestiones morales, pedagógicas, religiosas e incluidas en ellas las sociales, como en la carta a Leopoldo Gutiérrez Abascal del 18 de mayo de 1898. Un año después de su crisis, había escrito la primera serie de sus meditaciones evangélicas en las que ponía lo mejor de su alma, su inteligencia y sobre todo su corazón. Quería pensar integralmente, no solo con la mente, sino con el alma, el cuerpo y la sangre. Incluía en esa primera serie 3 escritos: El mal del siglo, Jesús y la Maritana y Nicodemo el fariseo, en los que reflejaba su búsqueda del fondo común cristiano a todas las iglesias. Ahí cristalizaban sus meditaciones cordiales, más que sus disquisiciones racionales. En su escrito El mal del siglo, de octubre de 1897 y de un cierto tono autobiográfico, don Miguel realizó una síntesis de las principales tendencias del siglo XIX, acompañada de una valoración de algunas de las posiciones que él mismo había mantenido, pues la crisis de ese año supuso una distancia con respecto a su etapa positivista. El ocaso del siglo XIX, nos dice en este texto, el siglo del positivismo y del nihilismo, experimenta la fatiga del racionalismo. Advierte que lo que más entristece a muchos autores modernos es la obsesión de la muerte total, pues la energía espiritual se paraliza ante, cita, el espectro de la venidera nada eterna que envuelve a todo en su vaciedad abrumadora. Fin de cita.
Entonces se desploma la idolatría progresista y, como repetirá en Del sentimiento trágico de la vida, también el progreso se desvela como, cita, vanidad de vanidades, fin de cita. Así comprueba que a fines del siglo XIX resurgen los dos problemas radicales, el de la vida temporal y el de la vida eterna, el problema económico y el religioso, los dos goznes de la historia humana. Como Pilatos, el intelectualista se pregunta, ¿qué es la verdad?, sin saber que para relacionarnos con la realidad eterna y viva, no contamos solo con la pura inteligencia. Unamuno reclama la fe, que es amor, y el amor, que es justicia. Afirma, cita, aunque la razón se haya hecho atea, el corazón sigue siendo cristiano y del corazón rebrota la fe. Fin de cita. A su juicio, el sobrehombre en el que soñaba Nietzsche no era más que el cristiano, que, cita, no está hecho sino que se está haciendo, fin de cita. Pensaba que aún no se había vivido el cristianismo hasta la médula y que mientras la verdad evangélica no se hiciera sustancia de nuestra alma, no habría verdadera paz. Veía preciso no solo purificar la inteligencia, sino también el corazón, pues son los limpios de corazón y no los sabios los que verán a Dios. La misma convicción se expresa en Nicodemo el fariseo. La íntima bondad es una luz más clara y penetrante que la razón. Así se comprueba un cambio de dirección en su trayectoria, del intelectualismo al cordialismo, pues el intelectual Unamuno, en ciertos temas, sigue el ordo amoris y el espíritu de finura. Como Pascal considera que la ciencia, cita, no consuela en tiempos de aflicción, fin de cita, y distingue la ciencia de la sabiduría, lo que se ve de aquello que se descubre con los ojos y oídos del corazón. Entiende que verdad es también aquello que puede dar una razón para vivir y precisa los dominios de la intelectualidad y de la espiritualidad. En sus 3 ensayos de 1900, criticará el intelectualismo y la tiranía de la idiocracia, asumiendo el papel de predicador laico que veía necesario. Anima a pensar con todo el ser, con el cuerpo y con los sentimientos, pues la verdad es amor y la vida en la realidad de los espíritus. La fe consiste en buscar con todo el corazón lo absoluto, lo infinito y eterno, y defiende la esperanza que es fe en lo ideal, la fe. A lo largo de esos años, Unamuno buscará un espacio para la difusión del ideal y experimentará que el sentimiento religioso, motor de la vida íntima social, se ahogaba por una ciencia convertida en religión. Próximo a los 40 años, antes de 1904, Unamuno redacta un escrito que titula Mi confesión, dirigido a la juventud espiritual hispana, donde la formulación del inmortal anhelo de la inmortalidad tomará cuerpo como el eje de sus meditaciones. Con ello se orienta a inquietar a sus lectores y sacudir sus entrañas, clavando los ojos en el misterio de la esfinge y en la visión del fluir de las olas de la vida. Comienza por advertir que la raíz de todo decaimiento procede de la avaricia espiritual, que evita darse, prodigarse. Por este motivo confiesa que le espanta la sordidez de los intelectuales que disputan quién ha dicho algo primero y cuya lucha por la firma les destronca el alma. Unamuno piensa que todo ello se reduce a lo que llama erostratismo, la búsqueda de la fama a cualquier precio, un mal que afecta a la mayoría de los intelectuales modernos y que consume a todo escritor que trata de perpetuar su nombre, porque en el fondo duda de perpetuar su alma. Por tanto, la confesión de Unamuno se dirige a delatar ese afán de perpetuar el nombre que afectan a los escritores, artistas o intelectuales modernos, lo reconozcan o no, y se incluye entre ellos, conjugando los verbos en primera persona del plural. Advierte que a medida de que la creencia en la inmortalidad del alma se deshabilita, más se tiende a salvar la propia memoria de la nada, y denunciará males, egoísmo, soberbia, vanidad, y los sacrificios de los mayores bienes que acarrea la vanagloria. Entre los males destaca la envidia, que lleva a menospreciar a todo aquel que pueda restar fama y que fue el origen del crimen de Caín. Así, en su exceso, la búsqueda de la fama se convierte en destructora, como ilustra la leyenda de Eróstrato, que prendió fuego al templo de Éfeso para inmortalizar su nombre. De ahí que Unamuno considera la vanagloria como el mal del siglo en una nota inédita en la que apunta brillar, brillar, brillar y apagarse al cabo. Fin de cita. Varias páginas del primer apartado de Mi confesión se dedicarán a evocar la figura de Don Quijote,
en quien descubre el mismo resorte del que murió arrepentido Alonso el Bueno. Esta apelación a la bondad también se recupera al final del primer apartado, pues si bien comenzaba por renunciar los males que acarrea el erostratismo, finalmente admite una cierta ambivalencia, pues el que trata de vivir en la memoria de otros al menos vive para los demás. Así, aspira a encender la sed de inmortalidad de los jóvenes hispanos y frente al erostratismo destructor denunciado, les anima a obrar, cita, como si en cada acto se ventilara el destino final del universo todo, fin de cita. Apelando a su compromiso moral y su lucha por el ideal, ideas que desarrollará del capítulo 11 del sentimiento trágico de la vida. Así, frente al inicial vanidad de vanidades y todo vanidad, incitará al plenitud de plenitudes, título de su ensayo de 1904. Con ello, se comprueba el avance en la formulación de la preocupación central de Unamuno, que había registrado desde los comienzos de su diario íntimo. De hecho, muchos pasajes del texto de mi confesión serán transcritos en el Tratado del Amor de Dios y posteriormente en el capítulo 3 del libro del sentimiento trágico de la vida. Piensa que tanto en el creyente como en el incrédulo siempre queda un residuo de duda, y que ahondar en ella supone reconocer la lucha entre la razón y el sentimiento. La razón muerde el cogollo del corazón y el corazón defiende su necesidad de consuelo, pero la verdad se siente más que se conoce y la vivimos aún sin comprenderla. Ante la expectativa de una aniquilación definitiva, no le vale ni la yo de vivre, ni el monismo, ni el remedio estético, ni el intelectualismo que califica de mal terrible, pues lo vivo y lo absolutamente individual es impensable. 2. Intelectual y espiritualidad. En su artículo Intelectual y Espiritualidad de marzo de 1904, Unamuno reflexionó sobre la dimensión corporal, intelectual y espiritual del ser humano y su significación, a la luz de la primera epístola de San Pablo a los Corintios. Distingue 3 tipos de personas: los carnales, los intelectuales y los espirituales. Los carnales son los brutos, nos dice, los absolutamente incultos y que se ven reducidos a una vida casi animal. Los intelectuales o psíquicos son los hombres de sentido común y de lógica que encadenan las ideas por las asociaciones que el mundo exterior y visible les sugiere, y que se presentan como hombres razonables que aprenden su oficio y lo ejercen. De ellos se dice que tienen un juicio recto y un criterio claro. No creen, cita, en supercherías que no estén consagradas por la tradición y el hábito, fin de cita. Los intelectuales se interesan por temas de cultura y de ciencia. El intelectual o psíquico español admira el teléfono y se queda extasiado al paso de la locomotora. Enseña conocimientos que tiene almacenados en su intelecto, pero su ciencia, hasta en sus más elevadas hipótesis, es una doctrina fría, apostilla Unamuno. Por último, están los espirituales. Son, cita, los soñadores, a los que se llama con desdén místicos, palabra que algunos escupen como un insulto reproche. Los espirituales no toleran la tiranía e idolatría de la ciencia, creen que hay otro mundo dentro de lo nuestro, potencias misteriosas que están dormidas en el seno de nuestro espíritu. Ellos ven y discurren de otro modo, con los ojos del corazón que ven la sabiduría pascal. Espirituales y no intelectuales han sido los más grandes poetas. Fin de cita. Dice Unamuno, que ensayan lo que son su propia alma y su personalidad. El intelectual es el hombre del término medio que navega por la corriente central a igual distancia de la enorme masa de la carnalidad y de la escasísima porción de la espiritualidad consciente, porque hay otra, dice Unamuno, la espiritualidad inconsciente y potencial, que dormita en todos y que puede que sea más vivaz en los carnales que en los intelectuales. Es la espiritualidad que describirá a San Manuel Bueno, mártir. Los intelectuales llaman locura lo que no pueden entender, pero en realidad hay cosas que no entienden porque deben ser juzgadas espiritualmente. Unamuno encuentra divididos a los intelectuales modernos en 2 grandes grupos, el de los creyentes y el de los incrédulos. Constata con pesar que en España luchan en el mismo plano tanto los intelectuales católicos como los no católicos, que de hecho resultan anticatólicos. Unos buscan pruebas lógicas y otros rebaten estas pruebas.
Por ello califican de bruto, de loco a aquel que les dirige la voz desde abajo y desde el suelo de la carnalidad, o bien desde arriba, desde el techo de la espiritualidad. Don Miguel se pregunta, ¿con qué derecho juzgan de cosas de espíritu los que lo tienen enterrado bajo el intelecto? Su respuesta se expresa en clave poética. Concluye que, cita, no cabe lucha entre un pez que no sale de las honduras del mar y un ave que no baja a las alturas del cielo. Fin de cita. En su escrito Los naturales y los espirituales, advierte que antes se entienden los espirituales con los naturales que no con los intelectuales, pues nada más cerca de la naturalidad que la espiritualidad. Unamuno coincide con Pascal en esta distinción entre los órdenes o ámbitos de realidad. Ambos constatan que al igual que hay quien no puede admirar más que las grandezas materiales, otros no admiran más que las intelectuales e ignoran que las hay más elevadas en sabiduría. La grandeza de la sabiduría es invisible para los carnales y los psíquicos o intelectuales, de ahí que el heroísmo y la santidad sea una especie de locura para los que están en orden distinto. A los tres órdenes o ámbitos de realidad corresponden las tres dimensiones del ser humano, el cuerpo, la inteligencia y el corazón, y tres niveles de conocimiento, el sensible, el inteligible y el sapiencial. Los tres órdenes son discontinuos e inconmensurables. Por ello, Pascal y Unamuno consideran que la tiranía consiste en un deseo de dominación universal y fuera de todo orden. La falta consiste en querer que un solo orden reine o domine en todas partes y su dominio sea absoluto. Cada uno de ellos tiene su propia autonomía y los tres nos permiten descubrir la complejidad del mundo y de la vida. 3. Reflexiones finales. Unamuno invita a buscar la verdad en la vida y en la vida en la verdad, con el fin de elevar nuestra vida espiritual. El ser humano se puede engañar creyendo lo falso, pero también se puede engañar por no creer lo verdadero, como había observado Kierkegaard, a quien don Miguel venía leyendo desde comienzos del siglo. En una de las notas inéditas de su Tratado del Amor de Dios, observará, cita, «Tened siempre a la vista el supremo anhelo, por inalcanzable que sea, y cuando la razón lógica os desaliente al mostraros la vanidad final de todo esfuerzo, contraponed a la razón que discurre y alumbra en frío la verdad cordial que enciende en oscuro». Fin de cita. La causalidad eficiente y la causalidad final no tienen por qué oponerse, pues lo que se refiere a causas y a porqués es estrictamente científico y responde a la necesidad de inteligencia y de lógica de la razón, mientras lo que se refiere a los fines responde a las necesidades de un sentimiento de esperanza y de la lógica del corazón. En Del sentimiento trágico de la vida, Unamuno insistirá en que la ciencia podrá satisfacer nuestras necesidades mentales y lógicas, pero no nuestras necesidades afectivas y volitivas, nuestra hambre de inmortalidad y nuestra necesidad de consuelo. La ciencia tiene un enorme valor cuando se constriñe a su objeto propio y considera que es el pórtico de la religión. En cambio, Unamuno cuestiona al hombre de ciencia que se cierra por completo a las esperanzas trascendentes y los califica de locura. Los cientificistas no advierten que en torno al islote de la ciencia se abre un mar desconocido y se renuncia, es decir, es una especie de renuncia espiritual. Ciencia y religión pueden corregirse mutuamente. La ciencia sirve de un lado para facilitar la vida con sus aplicaciones prácticas y de otro de puerta a la sabiduría. Pero, ¿y si hay otras puertas? ¿No tenemos nosotros otras?, se preguntará. Así, al igual que Pascal y Kierkegaard, Unamuno reaccionó ante una filosofía descarnada y reflexionó sobre la naturaleza humana, sintiendo y pensando a un tiempo y buscando sabiduría esencial. Y en aquellos años, don Miguel, intelectual crítico con el intelectualismo, defensor de la ciencia que denunció el cientificismo, fue orientado a lo que entendía que era su misión como escritor español en la cultura contemporánea, abrir la fuente de las hondas inquietudes íntimas, los valores de la espiritualidad que impulsan la creación de los ideales y el compromiso y que posibilitan una vida más plena. En suma, defendió la libertad y la dimensión espiritual del ser humano frente al mecanicismo y reduccionismo de cualquier signo, monista, positivista, materialista, racionalista, intelectualista o cientificista. Sin renunciar a la verdad, buscó también el sentido y el mundo del misterio.
Llegó a identificar su misión con el heroísmo quijotesco, recurriendo al lenguaje y a la filosofía poética, aún a riesgos de clamar en el desierto. Quizá abrigaba la secreta esperanza de que un día el desierto oyera y se convirtiera en selva sonora. Recuerda que la fuente de este artículo se encuentra en la caja de descripción y gracias por escuchar.